Entre 6 y 7 de cada 10 pacientes que llegan a la unidad de terapia intensiva del Hospital Iturraspe son derivaciones que tienen que ver con accidentes de tránsito o conflictos de tipo policial, heridos de arma de fuego o de otro tipo de armas. Los traumas ocupan gran parte del trabajo de los cuidados intensivos del hospital. También hay que decir que es una unidad de terapia intensiva de referencia en el centro de las provincias de Santa Fe y de Córdoba, donde llegan pacientes también de distintos pueblos de la región. ¿Cómo es el trabajo en la unidad de terapia intensiva? Y también cuál sería el ideal de un sistema de salud. De todo esto charlamos mano a mano con el doctor Rodolfo Bufa, que es el jefe del servicio de terapia intensiva del Hospital Iturraspe. Doctor Rodolfo Bufa, gracias por visitarnos. Por favor. La idea es charlar con usted a raíz de su cargo como jefe de la unidad de terapia intensiva del Hospital Iturraspe para saber cómo está la situación en la terapia, cómo vienen trabajando. Mira, la terapia intensiva del hospital es una terapia a nivel de desarrollo nivel 1 que tiene, teniendo en cuenta las características geográficas de la zona, es la terapia más grande que hay desde la ciudad de Santa Fe a Córdoba, Córdoba capital. Es la terapia intensiva más grande en cantidad de camas, es la terapia intensiva que cuenta con las normas de trabajo de acuerdo a lo solicitado por las normas nacionales. Eso implica, yo siempre lo aclaro porque por ahí la gente no conoce, digamos, qué significa el tema de las normativas en áreas cerradas, como es la terapia intensiva, tanto sea de adultos, una unidad coronaria o una terapia intensiva neonatal, como se abrió ahora hace poco. La terapia intensiva del hospital cuenta con aparatología acorde, obviamente, con teóricamente una disponibilidad de 10 camas, pero operativamente hoy trabajamos con 8 camas, fundamentalmente por un problema de infraestructura, con un porcentaje de ocupación habitual que ronda en el 70%, y de ese 70% de ocupación, el 50-60% está ocupado por camas de trauma. Trauma, entiéndase trauma, tanto trauma por accidentes de tránsito, como trauma, ¿no es cierto?, por lesiones mayores, como pueden ser baleados, golpizas, lo que sea, ¿no? ¿Es una característica específica de este hospital que se repite en otros hospitales en el interior, en los hospitales del interior de la provincia, habitualmente esa es la característica que tienen este tipo de terapia intensiva, por obviamente las características de distribución del sistema de salud, ¿cierto? Que eso debiéramos después, si nos queda tiempo, aclararlo un poco. Bien, o sea que la mayor parte de la demanda, para aclarar esto, tiene que ver con esa emergencia del accidentado, fundamentalmente del trauma, con eso, y no con pacientes derivados de, claro, de cirugías o tal vez generados, digamos, por distintas especialidades. Llamémosle, por ejemplo, qué sé yo, pacientes que requieren terapia intensiva por estar recibiendo terapéutica oncológica, ¿cierto? Cosa que es muy característica fundamentalmente en las terapias intensivas de la parte privada, no tanto de esta ciudad, pero sí en las grandes terapias intensivas de la parte privada de las capitales, ¿no es cierto? Que eso obviamente tiene que ver con el desarrollo de las otras especialidades, o por ejemplo, nosotros no tenemos acá en el hospital posoperatorios cardiovasculares, ¿no? Porque San Francisco no tiene justamente cirugía cardiovascular ni central ni periférica, ¿no? Entonces eso que habitualmente en las terapias intensivas grandes de las ciudades o en la capital, muchas de esas camas son ocupadas por esta patología, que es la principal causa de muerte en la población en general, ¿no es cierto? Sacando el trauma, ¿no? O sea, voy a agarrar, a ver, de cada 100 personas que acuden a los médicos por patología para resolver según demanda, en las partes privadas la mayoría se la lleva los cardiovasculares, ¿no es cierto? Y bueno, dentro de esos cardiovasculares están aquellos que requieren el tema, ¿no es cierto?, de la hemodinamia, ¿no es cierto?, cirugías cardiovasculares, tanto centrales como periféricos. Finalmente, doctor, ¿tienen forma ustedes de medir el nivel de efectividad y resultados en su terapia intensiva y cómo viene? Sí, bueno, sí, claro. Existen, nosotros, mira, para que vos tengas una idea, hay muchos índices de uso en terapia intensiva. Lo que nosotros más o menos
medimos de manera grosera es el porcentaje de mortalidad, eso un poco determina más o menos cómo estamos con respecto a las otras terapias intensivas, que gracias a Dios nos mantenemos, tener más del 20% de mortalidad en terapia intensiva sería como un signo de pregunta para saber si uno está trabajando bien o mal. Por ahora voy a tocar madera sin patas, no sé si hay, pero por ahora más o menos estamos en un porcentaje que oscila en promedio 14-16%, hay algunos meses en donde eso está por encima. Todo el tema de girocamas está dentro de lo habitual, y también otra de las cosas que se hacen en el hospital es el control de infecciones, en donde nosotros medimos normalmente la cantidad de lo que se llaman infecciones asociadas al cuidado de la salud provocadas por nosotros, como son, ¿no es cierto?, las infecciones urinarias, las infecciones respiratorias. Intrahospitalarias que le llaman. Claro, exacto. En el ámbito de, digamos, de la terapia intensiva. Bueno, eso también más o menos lo llevamos y estamos dentro de los estándares que se preconizan para eso. Pero bueno, vuelvo a repetirte, la terapia intensiva también depende de lo que pasa, ¿no es cierto?, en el resto del hospital y con las demandas, ¿no? Que todo depende de cómo esté trabajando el hospital, cómo está trabajando la parte privada, porque cuando la parte privada obviamente no puede absorber, llamémosle ahora, como también es para ustedes no es noticia, ya saben, ¿no es cierto?, que las obras sociales empiezan a flaquear en época de crisis, que no hay aporte, la gente se queda sin obra social, entonces tienen que ir al hospital, ¿sí? Yo siempre digo que cuando los periodistas publican, por ejemplo, qué sé yo, se me ocurre, voy a dar un dato, en la asistencia pública se atendieron 25.000 casos, 25.000 pacientes. La gente puede decir, che, mirá qué bien, se atendieron 25.000 casos en la cosa, lo cual es muy buena propaganda política. Ahora yo te digo, ¿eso está bien o está mal? Eso es una barrabasada, que un ente tenga que hacerse cargo de 25.000 atenciones, ¿te das cuenta? Cuando en realidad no está preparado para eso, no en calidad, sino que no está hecho para eso, porque en realidad eso tenía que ir al sistema privado donde teóricamente el dinero está destinado. Entonces, que atienda 25.000 pacientes, un dispensario o la asistencia pública, o el hospital incremente en un 40% su trabajo, eso debiera ser leído de que hay alguien que está teniendo la culpa de eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los fondos no llegan a donde tienen que ir. ¿Se entiende lo que digo, no es cierto? Es decir, en el análisis, che, ¿por qué hay 25.000? Porque es muy lindo como número, qué bien. Mirá que bien, 25.000 atendieron, o sea, eso es todo mentira. ¿Te das cuenta? Ese es un dato absoluto, totalmente mentiroso, que sirve para propaganda. Claro. Pero yo no lo diría con mucho orgullo, porque evidentemente algo está mal. Hay un indicador de que algo está mal, ¿no es cierto? Algo está mal. Si los bomberos tienen que ir a apagar los incendios a Córdoba, ¿no es cierto?, 3 veces por año, ¿está bien que tengamos mucha autobomba o que haya menos incendios? Exactamente. Ese es el punto, ¿te das cuenta? Es decir, a mí me parece que eso es lo que debiéramos empezar a analizar distinto para saber dónde hacer los reclamos. ¿No? ¿Cómo imagina, doctor, usted, desde su mirada, una situación ideal para la terapia intensiva del hospital? Déjame que idealice un sistema de salud ideal, único, absolutamente único, sin existencia de efectores privados y públicos, único. Como hoy podríamos tomar como ejemplo Canadá, probablemente Reino Unido, Australia, pero estoy poniendo como ejemplos, ¿no?, de distribución y probablemente de equidad y accesibilidad al sistema. Obviamente, si vos me decís, bueno, y en terapia intensiva, ¿qué desearía? Tener lo que corresponde tener a los servicios de terapia intensiva para poder asistir al 100% de la demanda, sin que nadie tenga que irse de San Francisco. Si vos me preguntás a mí, a ver, usted mañana fuese ministro de Salud, ¿qué haría? Regionalizaría absolutamente la medicina, totalmente. Yo prohibiría que la gente del departamento de San Justo tenga que irse a Capital a atender. Pero no porque quiero, sino porque, digamos, para la gente trasladarse a que te atiendan un familiar a Córdoba, ¿te das cuenta? Cuando vos vivías 300 kilómetros,
es un problema económico, es un problema de salud, es un problema educativo, ¿te das cuenta? Entonces uno debiera tener áreas, en nuestro país que es tan grande, debiera tener áreas regionalizadas en donde uno pueda resolver el 90 y tanto % de la cosa. Pero no voy a pretender hacer un trasplante, digamos, ¿no es cierto? Sí. Bueno, que yo tenga que derivar, bueno, vamos a hacer trasplante en Córdoba, sí, ¿no es cierto? Pero derivar cosas que acá se debieran atender acá, eso debiera estar de alguna manera hecho así, porque de esa manera se gasta menos dinero, los recursos se distribuyen mejor, la gente entiende mucho más la educación y la solidaridad. ¿Te das cuenta? Porque la gente cuando empieza a entender, esto nos ha pasado con muchas cosas, como fueron las ablaciones de órganos. Cuando las ablaciones de órganos se hacían entendiendo el principio de solidaridad, San Francisco donó órganos muchísimo, más que cualquier otro lugar. Entonces todo eso creo que no hay que descubrir nada. Yo no estoy diciendo nada que vos no leas en la información. El problema es que uno tiene que preguntarse, ¿y por qué no? Y llegar a esa planificación ya no es una cuestión de recursos, como usted dice, al contrario. No, es una pero cuestión si de decisión política. A ver, ¿vos tenés alguna duda que en la Argentina, en el ámbito de salud, falta plata? Sobra plata. Sobra guita. Totalmente. Lo que destina la República Argentina a gastar en salud pública, entiéndase, todo. La Argentina gasta el 7.6, 8% del Producto Bruto Interno. Por año. Esto te estoy dando datos del año pasado. El año pasado creo que gastó 7.6% del Producto Bruto Interno. Eso son, ni lo sé escribir a los millones de dólares que son. Cuando vos eso lo comparás con lo que gastan países como Canadá, gastan lo mismo. Lo que pasa es que distribuyen la guita distinto. Exactamente. Está bien, entiéndase movimientos de dinero, ¿no es cierto? Sí, el acceso, la calidad y la generalidad, pero sin la duda, atención. sin ninguna duda, no hay ninguna duda. De eso tampoco, no hay ninguna duda, ¿te das cuenta? Entonces, en ese aspecto me parece que el país en sí, esto uno no lo puede sacar de contexto, hay que hablarlo como país. Como país, vos te preguntas, che, pero ¿cómo? Y bueno, porque el país también es así un despelote. O sea, si somos sinceros, nosotros, ustedes que hacen noticias, ¿no es cierto? Y decís, che, mierda, ¿cómo titulo esto? Si un despelote, ¿o no? Sí. Entonces, lo que tenemos es eso. Y bueno, entonces, eso se vuelca también al ámbito de salud. Y cualquier lugar que vos tomes para administrar, cuando todo es un despelote, vos sos una muestra del despelote. Entonces tenés que administrar. Entonces, muchas de las cosas que hacemos son oferta-demanda. Exactamente. Ustedes fíjense, yo una cosa que critico siempre, todo es oferta-demanda, todo oferta-demanda. La pregunta, ¿pero a usted le faltan cosas? No, a mí no faltan cosas. Si yo te digo, al hospital le faltan, no, me peleo un día por una cosa, por otra, cosa de todos los días, digamos. ¿Pero a vos te faltan cosas para trabajar? No. ¿Eso qué significa? ¿Qué guita hay? Porque si yo te digo que una cama cuesta 25 lucas y de la mañana a la noche cuesta 70 lucas, ¿de dónde sale esa guita? Claro. O sea, evidentemente la plata está. ¿Quién la paga? ¿Quién la pone? ¿De dónde? Ya ese es otro tema que... Vos me preguntás, ¿quién la pone? Todos nosotros. Exactamente. Bueno, en el sistema de salud la ponemos todos nosotros. Hola, la ponemos... perdón, estoy muy mal al aire. La ponemos todos nosotros a la guita. En salud, todos, con los impuestos, no que sea. Bueno, entonces viene después el tema de la administración. Exactamente. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes.